responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilixa Arcaya, en la producción y coordinación de este espacio Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Gregorio González y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. En horas de la noche de este martes, el régimen de Nicolás Maduro anunció que el preso político Raúl Isaías Baduel falleció a los 66 años de edad. Así lo informó el fiscal general impuesto por la legítima constituyente Tarek William Saad en su cuenta en Twitter. Lamentamos el fallecimiento de Raúl Isaías Baduel de un paro cardiorrespiratorio producto del COVID-19, mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibió la primera dosis de la vacuna. Transmitimos nuestras condolencias a sus familiares y amigos, indicó. La muerte se conoce de solo 2 semanas después de que familiares exigieran una fe de vida y denunciaran su traslado irregular a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Baduel, ministro de Defensa del gobierno de Hugo Chávez entre los años 2006 y 2007, en el 2002 se destacó por encabezar la operación para restituir a Chávez en el poder tras los sucesos de abril. En 2007 manifestó sus diferencias en el proyecto de reforma constitucional impulsada por Chávez y desde entonces se convirtió en un enemigo del régimen chavista. Por su parte, la Organización de Amnistía Internacional exigió este martes el esclarecimiento de la muerte en prisión del general y preso político Raúl Isaías Baduel. Raúl Baduel muere bajo custodia del Estado después de que hace días su familia denunciara su traslado al helicoide y sin que se hubiera una notificación sobre su salud, publicó la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rojas. La defensora de derechos humanos denunció que el general Baduel pasó años detenido en condiciones inhumanas y exigió justicia y que se esclarezca su muerte. A propósito, Juan Guaidó calificó como un asesinato la muerte en prisión del general Raúl Baduel y advirtió que la Fuerza Armada es cómplice y guarda silencio. Al general Raúl Baduel lo asesinó la dictadura, lo secuestró, lo torturó y le negó atención médica. Tras 12 años de brutal sufrimiento, Baduel es el 10º preso político que muere en manos del régimen. Hoy más de 250 venezolanos continúan en riesgo como rehenes de la dictadura, señaló mediante un mensaje en Twitter. El líder opositor destacó además que las atrocidades como esta reiteran que en Venezuela se viola sistemáticamente los derechos humanos. Ante ello, se consideró que estos crímenes no pueden quedar impunes y que el silencio de nuestra Fuerza Armada los hace cómplices. Por su parte, Iván Simonovic se pronunció tras conocerse la muerte del general Raúl Isaías Baduel bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro presuntamente por coronavirus, según informó el fiscal general del chavismo Tarek William Saad. Octubre rojo, se repite la historia en la sede del SEBIN, donde accidentalmente murió Fernando Albán. Ahora le toca al general Raúl Baduel, la piedra en el zapato de Padrino López, señaló Simonovic. La muerte se conoció solo 2 semanas después de que familiares exigieran una fe de vida y denunciaran su traslado irregular a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Por su parte, Gonzalo Imiot, vicepresidente de la ONG Foro Penal, denunció este martes que con la muerte del general y exministro de la Defensa de Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel, ya son 10 los presos políticos que mueren bajo la custodia del Estado. La responsabilidad sobre la vida y la salud de cualquier detenido recae sobre el Estado, escribió Imiot en Twitter. El vicepresidente de la ONG además recalcó que el Foro Penal ha exigido que los presos políticos les brinden los tratamientos médicos necesarios sin que esta petición sea cumplida y no garanticen sus derechos a la salud. En otras noticias, la Embajada de Venezuela en Colombia emitió un comunicado en el que se solicita a las autoridades colombianas una investigación inmediata ante el asesinato de 2 menores de edad a manos de grupos irregulares, hecho ocurrido en días recientes en la población de Tibú, al norte de Santander.
Desde la Embajada de Venezuela en Colombia lamentamos los hechos acaecidos en Tibú, en los que fueron asesinados 2 niños presuntamente venezolanos a manos de grupos irregulares, señala la representación de la embajada en la cuenta oficial de Twitter. Solicitamos a las autoridades una investigación que dé con la verdad y castigue a los responsables. El asesinato de los 2 jóvenes se produjo el pasado viernes, después de ser detenidos cuando supuestamente robaban a un comercio local de dicha localidad en el departamento fronterizo del norte de Santander. Horas después, los 2 jóvenes, uno menor de edad y otro de 18 años, aparecieron muertos en una carretera que conduce a la localidad de El Tarra. Ambos tenían tiros en la cabeza y en sus cuerpos también fueron atados y carteles que decían ladrones. Por su parte, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que la administración de Nicolás Maduro denunciará ante la ONU y ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos del organismo internacional el asesinato de niños venezolanos en la localidad de Tibú, en Colombia. Ante el abominable asesinato de niños venezolanos en Tibú, Colombia, el presidente Nicolás Maduro ha instruido al canciller Félix Plasencia para elevar la denuncia ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que este crimen no quede impune, escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter. A propósito, el fiscal general del régimen, Tarek William Saad, denunció este martes que la violencia contra migrantes venezolanos en Colombia son crímenes de lesa humanidad. Al menos 1.933 migrantes venezolanos fueron asesinados y otros 833 dados por desaparecidos entre el año 2015 y 2020 en Colombia. Veamos. Pero yo quiero destacar que este no es un hecho aislado, no es un hecho excepcional. Al menos 1.933 migrantes venezolanos fueron asesinados y otros 836 fueron dados por desaparecidos. Es decir, si sumamos los ya identificados como asesinados más los desaparecidos, la cifra de manera aterradora puede llegar aproximadamente a los 3.000 venezolanos muertos, víctimas del odio, de la xenofobia que las autoridades del Estado colombiano han impulsado y promovido contra la población venezolana residente en Colombia. Esos son delitos y crímenes de lesa humanidad. Todos los estudiosos de los derechos humanos sabemos que cuando desde el Estado se instiga el exterminio de un grupo humano, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, y eso yo lo tipifico así. El asesinato masivo de venezolanos en Colombia por parte de autoridades del Estado colombiano o de grupos tercerizados, aupados, armados y financiados por el Estado colombiano, llámese como se llame. Y en otras informaciones, en la sesión ordinaria de la Comisión Delegada de la Legítima Asamblea Nacional del diputado Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia presentó una comisión especial para dar inicio inmediato a la investigación de la situación actual de la empresa venezolana Monómeros con sede en Colombia. Antes de proceder a la aprobación de dicha comisión, el presidente encargado Juan Guaidó expresó que si alguien se aprovecha de los cientos de miles que luchan por la recuperación de la democracia, el tráfico de influencias es corrupción y debe ser claramente señalado y denunciado. Esta investigación es urgente, la reestructuración ya tiene 3 renuncias de la directiva de Monómeros y hay que concretarlas de manera inmediata y de manera profesional, agregó. La comisión especial propuesta por el diputado Guanipa estará integrada por 5 miembros para investigar situación de Monómeros y de manera inmediata deberán trasladarse a Colombia. Los resultados de las investigaciones se deben entregar en 10 días continuos. De los resultados deberán haber una auditoría externa desde 2018 hasta la actualidad y la reestructuración. Esta comisión especial estará integrada por Viviana Lucas, de Primero Justicia, Ronmy Flores, de Acción Democrática, Marco Aureliano Quiñones, de Voluntad Popular, un representante de Un Nuevo Tiempo y un representante de las minorías. Entre tanto, Nicolás Maduro anunció este martes que
propondrá a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se conforme a una comisión de la verdad y la justicia que determine las responsabilidades por los presuntos crímenes cometidos durante la conquista europea en territorio americano. Vamos a proceder a enviar una carta a la presidencia pro tempore de la CELAC y vamos a proponer que se establezca una comisión de la verdad y la justicia que establezca la verdad histórica de los 300 años de colonialismo español y europeo en Venezuela, dijo Maduro en el marco de un acto del 12 de octubre. El gobierno de nuestra patria, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a proceder a enviar una carta a la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para que este tema se ventile en el Consejo Político de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y vamos a proponer que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños establezca una comisión de la verdad y de la justicia que establezca la verdad histórica de los 300 años de colonialismo español y europeo en América. Una comisión de la verdad conformada por investigadores honorables, gentes de honor, historiadores, antropólogos, sociólogos, que desde la CELAC se comunique con los antiguos imperios europeos y de una vez y en definitiva se establezca la verdad de lo que ocurrió en estas tierras americanas durante los 300 años de colonialismo. En otras noticias, el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, advirtió que si es eliminado el gobierno interino, el régimen de Nicolás Maduro pudiera tener acceso a los activos en el exterior valorados en cerca de 10.000 millones de dólares. Que no esté Juan Guaidó como legítimo representante de la constitucionalidad tendría tremendas consecuencias. Por ejemplo, le daría a Maduro acceso inmediato a activos de la nación, acceso a los fondos que están en el FMI y los fondos que están en cuentas congeladas. Escuchemos. Lo primero es el contexto. No hablar de gobierno interino, sino hablar de la figura constitucional que es el presidente encargado. Al haber habido una elección fraudulenta en el año 18, cuando Maduro se reelige fraudulentamente, eso deja un vacío que se llena en enero del año 2019 con lo que establece el artículo 233 de la Constitución, que dice que asume la presidencia de manera encargada el presidente de la Asamblea Nacional hasta que se den unas elecciones presidenciales. Bajo ese supuesto legal constitucional todavía seguimos hasta que se den las elecciones. Ahora bien, las consecuencias de que no esté Juan Guaidó como legítimo representante de la constitucionalidad tendría tremendas consecuencias. Por ejemplo, le daría a Maduro acceso inmediato a activos de la nación, acceso a los fondos que están en el Fondo Monetario Internacional, fondos que están en cuentas congeladas, fondos que están en litigios, como es el caso del litigio del oro en Inglaterra. Quizás no de manera inmediata, pero sí en cuestión de semanas o meses, la dictadura de Maduro podría tener acceso a casi 10.000 millones de dólares. Y esto, por supuesto, es un interés estratégico por parte de la dictadura, que todos tenemos que estar muy claros de las consecuencias que eso significaría. En declaraciones para RCR, Iván Freites, miembro de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleos de Venezuela, condenó que hace 2 semanas en el centro de refinación Paraguaná, 7 trabajadores de PDVSA fueron detenidos por funcionarios del régimen de Maduro por supuestamente impulsar el sabotaje y el terrorismo en las instalaciones. 2 semanas en el centro refinador Paraguaná, 7 compañeros fueron también detenidos y acusados de sabotaje y terrorismo. O sea, la política del régimen no cambia.
y nosotros seguimos actuando bajo las mismas, los mismos parámetros, queriendo hacer ver que Venezuela se puede ir a un proceso de elecciones donde no se va a elegir. Y el más claro ejemplo de esto, y no es que me estoy desviando del tema, sino que todo esto parte de la política. Nosotros vimos cuando hicieron las elecciones internas del PSV que los ganadores no fueron candidatos o no son candidatos, y esas elecciones internas estuvieron controladas por el CNE. Eso indica qué es lo que va a pasar el 21 de noviembre en Venezuela. En Venezuela no hay elecciones. La gente va a salir a votar, el que quiere ir a votar, pero no elige. Lo impone Nicolás Maduro y su pandilla. Y con esta información pasamos a materia económica. Un total de 3.126 fiscalizaciones y ajuste de precios en 2.660 establecimientos comerciales en el país fueron realizadas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDED, durante el mes de septiembre. Fiscales de la SUNDED se percataron de que supermercados, tiendas y farmacias se estaban incumpliendo con la Ley Orgánica de Precios Justos y la tasa oficial cambiaria establecida por el Banco Central de Venezuela para las transacciones comerciales en moneda extranjera de aquellas personas que desean hacer uso de este tipo de pagos, por lo que se decidió aplicar la medida establecida en el artículo 70 de la ley. Y con esta información nos tomamos un corte publicitario y enseguida regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, el presidente Joe Biden participó este martes en un encuentro virtual con los líderes del G20. La agenda se cerró en esfuerzos multilaterales para enfrentar los retos humanitarios y de la seguridad en Afganistán, donde Naciones Unidas alerta sobre el inminente colapso económico. Siguiendo el llamado hecho por Naciones Unidas, la Unión Europea anunció una contribución de emergencia de 1.000 millones de euros para hacer frente a la crisis humanitaria en Afganistán y su repercusión en países vecinos. Más información con nuestros colegas de La Voz de América. Siguiendo el llamado hecho por Naciones Unidas, la Unión Europea anunció una contribución de emergencia de 1.000 millones de euros para hacer frente a la crisis humanitaria en Afganistán y su repercusión en países vecinos. Acordamos tener un enfoque calibrado para brindar apoyo directo a la población afgana con el fin de prevenir una catástrofe humanitaria, sin reconocer a los talibanes. Los fondos fueron develados tras una reunión virtual del G20, en la que participó el presidente Joe Biden. La Casa Blanca resumió el carácter del encuentro a través de un comunicado. Los líderes discutieron la necesidad crítica de mantener un enfoque prioritario en nuestros esfuerzos contra terrorismo, incluidos aquellos contra las amenazas de ISIS-K, y garantizar un paso seguro para los ciudadanos extranjeros y los socios afganos con documentación que buscan salir de Afganistán. Según Naciones Unidas, cerca de la mitad de la población afgana enfrenta las consecuencias de la crisis humanitaria y económica, agravada tras la llegada al poder del Talibán, que supuso el recorte y congelación de la ayuda internacional con la que sobrevivía la nación.
Necesitamos encontrar formas de hacer que la economía vuelva a respirar, y esto se puede hacer sin violar las leyes internacionales o comprometer principios. En septiembre, el gobierno estadounidense anunció el aporte de $64 millones en fondos de ayuda humanitaria para Afganistán, canalizados a través de organizaciones independientes. La contribución durante el año fiscal 2021 fue de $330 millones, según la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. En otras noticias en el mundo, el Papa Francisco autorizó la mañana de este miércoles promulgar el decreto para la beatificación de Juan Pablo I, el Santo Padre, que duró solo 33 días como máxima autoridad eclesiástica, hasta que en la madrugada del 28 de septiembre de 1978 fue encontrado sin vida en su cama. Su muerte estuvo bajo un manto de sospecha y teorías conspirativas. El Vaticano reconoció como un milagro el caso de una niña argentina que hace 10 años estaba en estado vegetativo y sin esperanzas de sobrevivir, pero que se curó de forma inexplicable tras el rezo de su madre al Albino Luciani, aquel que por cordialidad llegó a ser conocido como la sonrisa de Dios. Se abre así el camino para la beatificación del pontífice veneciano y ahora solo se espera la fecha que será fijada por el Papa Francisco. Y con esta información pasamos a materia deportiva. José Altuve se volvió a lucir en la postemporada este martes con una jugada histórica donde superó a Reggie Jackson y a Mickey Mantle con más cuadrangulares en la postemporada. Altuve, que estuvo activo en las bases y anotó en todos los turnos que se pudo envasar, definió el compromiso con su jonrón número 19 en los playoffs. El criollo se encontró con dos corredores en la parte alta de la novena y el primer picheo la despachó por el jardín izquierdo. Los Astros ampliaron la ventaja con ese vuela cerca y dejaron fuera la carrera a los Media Blancas de Chicago con marcador de 10-1. La Federación Venezolana de Baloncesto confirmó este lunes a 5 clubes para la primera edición de la Superliga Femenina, que se realizará en formato burbuja en Caracas. Según el comunicado de la Federación Venezolana de Baloncesto, los equipos confirmados son Patriotas de Barinas, Caribeñas de Caracas, Bucaneras de La Guaira, Pastoras de Lara y Yaracuyanas BBC. Los organizadores esperan que otro club se sume al torneo, el cual espera contribuir a la maxificación de esta disciplina. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Gracias por sintonizarnos. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.